En la vida tenemos que esquivar muchos enemigos. Si quieres aprender a vencer esta batalla, te esperamos esta noche en nuestro discipulado en línea a las 7 de la noche. Te espero con tu Biblia y con un corazón dispuesto. Dios te bendiga. Juntos, aprendamos a escuchar la voz del Señor a través del estudio de su palabra. Aprendamos a obedecer sus principios y que su verdad se establezca en nuestras vidas. Bienvenidos a un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Te adoramos, Señor. Cántele con nosotros. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo a quien la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. De su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo, al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad.
Con gozo y agradecimiento en nuestro corazón, Señor, empezamos este discipulado en línea, reconociendo, Señor, que solamente por tu gracia, por tu favor y tu misericordia no nos has permitido apartarnos de ti. Y es tu verdad la que nos llama y queremos nosotros, Señor, atarla en nuestro cuello, escribirla en las tablas de nuestro corazón para poder hallar gracia y buena opinión primero ante tus ojos, Señor, y luego ante los ojos de los hombres. Gracias, Padre Santo, por permitirnos confiar plenamente en ti, porque nuestro corazón está depositado en ti y no en las cosas de este mundo. Nos apoyamos, Señor, en tu sabiduría, en tu fortaleza. Te reconocemos, Señor, en todos nuestros caminos y por eso, Padre Santo, te honramos también con los bienes y las primicias que tú nos has entregado. Gracias, Señor, por llenarnos de bendición y de abundancia en nuestra vida, permitiéndonos, Señor, identificar y reconocer que todo procede de ti. No queremos, Señor, menospreciar tu enseñanza, tu consejo, tu sabiduría. Por eso en esta noche, Señor, disponemos todo nuestro ser para recibir tu preciosa palabra y ser guiados por ti. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, y antes de dar paso a la exposición de la palabra del día de hoy, queremos una vez más contarles a ustedes que el Ministerio de Puntos Faro Evangelismo está realizando una iniciativa muy especial, recaudando fondos para poder apoyar a la misión en la cual ellos están sirviendo en Cangagua. En este mismo momento, ustedes en pantalla encuentran publicado 2 números de contacto. Pueden usted llamarlos o contactarse vía WhatsApp y solicitar más información. Hemos recibido una donación de menaje de oficina, muebles realmente muy modernos, en buen estado, y todos ellos están a precios muy cómodos para que ustedes también sean bendecidos. Pero recuerden, todo lo que recolectemos a través de esta recaudación de fondos estará destinado para apoyar a la misión con la cual nosotros servimos en Cangagua. Así que ya lo saben, amados hermanos. Por otro lado, esta es la última semana para las inscripciones de los cursos de matrimonios y prematrimoniales del Ministerio Renovados. Si usted quiere más información, por favor no dude en contactarse con nosotros y en este momento le invitamos a que mire con atención su pantalla. ¿Te ha pasado que quieres que tu esposo te adivine lo que estás sintiendo, lo que estás pensando? Incluso le das pistas y aún así nada. O intentas de todo para complacerla, no le atinas ni a una, y lo peor de todo es que no sabes qué es lo que le pasa. Aprendamos a resolver todos estos conflictos y seamos parte de la bendición de este ministerio Renovados con sus últimas inscripciones. Los esperamos y les animamos a que se inscriban en la página de internet de nuestra iglesia, diosesfiel.org/matrimonios. Esta semana se receptarán las últimas inscripciones y a partir de la próxima semana estaremos tomando contacto con todas aquellas personas inscritas para que podamos iniciar este tiempo de bendición. Ahora, amados hermanos, es tiempo de presentarnos ante la exposición de la palabra de nuestro Señor. Bendito Padre eterno, una vez más nos gozamos en ti al reconocer que solo por tu gracia y por tu favor nos permites reencontrarnos nuevamente en un estudio en línea de nuestra iglesia. Gracias por haber levantado la vida de Pastor Edgar Silva y también la vida de nuestro querido Pastor Freddy Jiménez. A ti, Señor, te ha placido el poder tenerlos nuevamente con nosotros en estos discipulados en línea y en esta nueva temporada, Señor, queremos también renovar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro entendimiento para recibir de manera fresca esta palabra en nuestro ser. Te adoramos a ti, te exaltamos a ti y te honramos. En el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Amada iglesia, muy buenas noches. La paz de mi Señor sea con cada uno de ustedes. Quiero dar gracias al Señor por sus vidas, por sus oraciones en favor de la iglesia y en favor de estos servidores que hemos tenido que pasar un tiempo
de enfermedad, de contagio, y el Señor ha sido bueno, nos ha sostenido, nos ha levantado y nos está dando nuevamente las fuerzas para seguir adelante. Decirte, iglesia, que eres muy especial para el Señor, y en esta noche que vamos a meditar en las Escrituras, que la bendición de mi Dios sea en tu vida, que así como nuestro Señor Jesucristo abrió el entendimiento a esos 2 discípulos que iban camino a Emaús, que el Señor abra nuestro entendimiento en esta noche para poder entender las Sagradas Escrituras. Amados, estamos en Primera de Juan y quisiera que busques, por favor, Primera de Juan. Hemos considerado tiempo atrás ya los primeros versículos y ha sido un tiempo muy edificante poder entender que el verdadero creyente conoce la naturaleza de Dios. O sea, conoce sus atributos, conoce sus perfecciones, conoce cómo Dios piensa, conoce cómo Dios siente. El verdadero creyente conoce la naturaleza de Dios. En segundo lugar, el verdadero creyente no solo conoce la naturaleza de Dios, sino que tiene certeza de esta realidad del pecado. Y yo quisiera que podamos comprender más acerca de esta verdad. Si te pones a pensar por un momento, toda forma de vida tiene sus propios enemigos. Te repito, toda forma de vida tiene sus propios enemigos. Por ejemplo, consideremos los insectos. Por ejemplo, los insectos tienen sus propios enemigos, tienen que cuidarse de los pájaros hambrientos. Y los pájaros hambrientos tienen sus propios enemigos, deben estar atentos ante los ataques si es en la selva, de algún animal feroz. Incluso en las ciudades tienen que cuidarse de perros, de gatos hambrientos. Y amados, esta pequeña ilustración solamente, el propósito es que podamos considerar esta verdad, que aún nosotros como seres humanos tenemos que esquivar muchos enemigos. En la ciudad tú tienes que esquivar, por ejemplo, los automóviles, y tenemos que luchar contra gérmenes, contra virus, contra bacterias. Tenemos nuestros propios enemigos. ¿Está conmigo? Esa es la vida verdadera. Y la vida verdadera también tiene un enemigo muy grande en el hombre. Y en esta sección vamos a estudiar precisamente acerca de ese enemigo llamado pecado. En estos versículos que vamos a considerar, Juan menciona por lo menos 8 veces la palabra pecado. Así que, amada iglesia, Dios es fiel. Es evidente que el tema no carece de importancia. Tal vez para el mundo que el día de hoy no quiere saber nada de las Escrituras, no consideran la palabra pecado, pero nosotros que amamos la palabra de Dios, que amamos al Señor, valoramos y nos damos cuenta que este es un tema que no carece de importancia. Es muy relevante en las Escrituras el tema del pecado. Así que Juan ilustra su tema utilizando el contraste entre la luz y las tinieblas. Dios es luz y el pecado es tinieblas. Aquí también hay otro contraste, el contraste entre decir y hacer. Por ejemplo, Juan escribe 4 veces que si decimos, o el que dice, ¿sí? En primera de Juan capítulo 1 versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, ¿te das cuenta? En el versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado. En el versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado.
¿Te das cuenta ese contraste entre lo que decimos y entre lo que hacemos? Es claro en la Escritura. Como es claro el hecho de que nuestra vida cristiana debe ser más que un mero decir, más que un mero hablar. También debemos andar o también debemos vivir lo que creemos. Amados, si tenemos comunión con Dios, si estamos andando en la luz, entonces dice la palabra que nuestra vida respaldará lo que decimos con nuestros labios. Ahora seamos muy honestos. Si estamos viviendo en pecado, o sea, andando en tinieblas, entonces nuestra vida estará en contradicción con lo que dicen nuestros labios, convirtiéndonos así en hipócritas, teniendo una doble vida. Iglesia amada, el Nuevo Testamento denomina a la vida cristiana como un caminar, como un andar. Este andar comienza con un paso de fe al confiar en Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Pero la salvación, amados, entendamos, la salvación no es el final de la vida espiritual, sino solo el inicio. El andar, amados, implica progreso, avanzar. Se supone que los creyentes no pueden estar estáticos, se supone que tienen que avanzar en la vida espiritual. De la manera que un niño debe aprender a caminar y debe vencer muchas dificultades. Así, de la misma forma, como un pequeñito que apenas comienza a gatear y luego comienza a incorporarse y da esos primeros pasos y después de unos pocos pasos tropieza y cae. Amados, de la misma manera es en el caminar cristiano, es con un verdadero creyente. Nosotros como iglesia debemos aprender a caminar, debemos aprender a andar en la luz. Y la dificultad fundamental que se incluye aquí es esta cuestión del pecado. Es el pecado el que nos hace tropezar, el que no nos permite avanzar. Es el pecado el que nos vuelve contradictorios entre lo que decimos y lo que hacemos. Es el pecado el que hace que dejemos de estar en luz para estar en tinieblas. Desde luego, mis amados, el pecado no es simplemente la desobediencia exterior, sino que el pecado es también la rebelión, es también esos deseos internos, no externos. Nadie los puede ver, pero nosotros sabemos que están ahí. Es ese germen, es ese virus que está, es ese enemigo que está tratando de hacer daño. Por ejemplo, se nos advierte en cuanto a los deseos de la carne, en cuanto a los deseos de los ojos y en cuanto a la vanagloria de la vida. Siendo todas estas cosas a la luz de la palabra, cosas pecaminosas. Ahora, el pecado allí es transgresión de la ley. Nos fuimos en contra de lo que el Señor ha estipulado. O literalmente, ilegalidad, desobediencia. El pecado, amados, es la negativa a someterse a la ley de Dios. Así de simple. No cumplimos la ley de Dios. Fallamos en dar en el blanco. La desobediencia o independencia de la ley es la esencia misma del pecado. Si un creyente, considera esto, por favor. Si un creyente decide vivir una vida independiente, pregunto, ¿qué posibilidad hay de que vive en comunión con Dios? Más bien uno cuestiona si realmente es creyente, si realmente nació de nuevo. Andar independiente de Dios, separado de Dios. La Escritura dice,
¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Cómo puedo decir que estoy con Dios si no estoy de acuerdo con Dios? ¿Cómo puedo caminar junto a Él si no estoy de acuerdo con Él? Para aquellos hermanos que toman nota, en el libro de Amós, ahí en los profetas menores en el Antiguo Testamento, un versículo hasta fácil de memorizar. Amós capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Repito, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Esto lo vemos incluso en términos, o en el ámbito muy humano. ¿Cómo puede un matrimonio caminar juntos si no están de acuerdo? ¿Cómo puede haber una sociedad entre dos o más personas si no están de acuerdo? Así que la Biblia, ni el Antiguo Testamento, ni el Nuevo Testamento encubre los pecados de los santos, de los creyentes. Porque te has dado cuenta que aunque el Señor nos ha rescatado y hemos sido perdonados, todavía le fallamos al Señor. Quiero que consideres el ejemplo de Abraham. Abraham, por escapar del hecho de padecer hambre, Abraham en su momento se debilita en la fe, desciende a Egipto. El Señor no le había dicho que vaya a Egipto, sin embargo, en esta época de hambruna, Abraham se debilita en su fe. Él llega a tener sus propias conclusiones y toma sus propias decisiones, y aunque el Señor nunca le dio luz verde, Abraham, debido a la hambruna, desciende a Egipto, y ahí en ese lugar le miente a Faraón. Abraham, el padre de la fe. Más tarde, el patriarca según él, intenta ayudar a Dios casándose con Agar, la esclava, y engendrando un hijo. En ambos casos, Dios le perdona a Abraham su pecado, pero Abraham tuvo que cosechar lo que había sembrado. El Señor perdona nuestros pecados, pero no siempre nos libramos de las consecuencias. Te repito, Dios puede borrar incluso el registro, y así lo hace. Borra el registro de esos pecados, pero muchas veces el Señor no cambia los resultados, las consecuencias. Nadie puede reconstruir, por ejemplo, un huevo una vez que ha sido batido. Ya no hay cómo. Considera a Pedro. Pedro negó tres veces al Señor. E incluso Pedro en su momento trató de matar a un hombre en el huerto cuando Jesús fue arrestado. ¿Recuerdas tú? Malco. Cuando Pedro toma la espada y corta la oreja de Malco. Amados, Satanás es mentiroso y asesino, y Pedro estaba totalmente entregado en manos de él. Por eso es que el Señor en su momento, el Señor mismo le dice que el diablo habla mentira. Y cuando él habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de toda mentira. Y Pedro estaba totalmente engañado por Satanás. Desde luego, Cristo perdonó a Pedro. Claro que sí. Pedro, ¿me amas? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pastorea mis ovejas. El Señor perdonó a Pedro, pero lo que Pedro había hecho afectó en gran manera su testimonio y obstaculizó la obra de Dios. Amados, hay algunas personas, en especial los nuevos creyentes, que se molestan cuando otros pecan, otros creyentes pecan. Dicen, pero ¿cómo es posible que este hermano que incluso predicaba o está tantos años en el ministerio, que se sabe la Biblia de memoria, cómo es posible que haya pecado?
A veces los nuevos creyentes e incluso viejos creyentes como que se sorprenden, pero ellos se olvidan de que el hecho de recibir la nueva naturaleza no elimina la vieja naturaleza con la cual han nacido. No, la vieja naturaleza que tiene su origen en el nacimiento físico lucha contra la nueva naturaleza que recibimos cuando nacemos de nuevo. Sí, Señor, es una lucha constante. Por eso dice Pablo escribiendo a la iglesia en Galacia: digo pues, iglesia amada, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Te das cuenta que hay esa lucha? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos dos, o sea, no es que ha desaparecido, no. Ahí está la lucha. Ahí está el enemigo. Ahí está ese germen llamado pecado. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, etcétera. Gálatas 5, 16 en adelante. Amados, no hay ninguna clase de autodisciplina ni ninguna serie de reglamentos establecidos por el hombre que puedan controlar su vieja naturaleza. No, solamente el Espíritu Santo de Dios puede capacitarnos. ¿Para qué? Para hacer morir la vieja naturaleza. Solamente el Espíritu Santo puede producir en nosotros el fruto del Espíritu. Pero es que es lógico. No es nuestro esfuerzo, no es nuestro mérito, es la obra del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero este es fruto ¿de quién? Del Espíritu Santo. Él puede producir en nosotros esa clase de fruto que nosotros no podemos producir por nuestras propias fuerzas. La mención que la Biblia hace de los pecados de los santos, de los cristianos, de los creyentes, no es para desanimarnos, sino para advertirnos. Pregunto, ¿por qué nos sigue predicando la Biblia sobre el pecado a los que ya somos creyentes? Dirá más de uno. ¿Por qué tiene que seguir hablando a la iglesia acerca del pecado si ya hemos sido salvados por gracia? Alguien le preguntó esto a un pastor y era una mujer, miembro de su iglesia. Después de todo, el pecado en la vida de un creyente es distinto al pecado en la vida de una persona que no es salva. Esta mujer le dijo al pastor: ¿por qué predicar del pecado? Si el pecado es distinto en la vida de un creyente que en alguien que no es salva. El pastor le respondió y le dijo: claro que es diferente, en la vida del creyente es mucho peor. Por lo tanto, todos nosotros debemos ocuparnos de nuestros pecados si es que vamos a disfrutar de la vida que es verdadera. En esta sección, Juan explica 3 maneras de hacerlo. Y en esta noche vamos a ver la primera. ¿Cómo? Vamos con la primera. La primera forma que podemos tratar con el pecado es la siguiente. Podemos tratar de ocultar nuestros pecados. La primera forma es que podemos nosotros tratar de ocultar nuestros pecados. No solo minimizar, sino de ocultar. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 1, versículos 5 y 6. Mire que podemos tratar de ocultar. Dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Capítulo 2, versículo 4 dice: el que dice yo le conozco
y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Así que primer punto, podemos tratar de ocultar nuestros pecados. Dios es luz, eso dice el versículo 5. Este es el mensaje, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Punto. Amados, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Cuando fuimos salvos, Dios nos llamó, sacándonos de las tinieblas para que entráramos en su luz. Eso dice la palabra. Mas vosotros, iglesia cristiana, Dios es fiel, y toda la iglesia del Señor extendida en toda la tierra, la verdadera iglesia del Señor, dice la Escritura. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó. De las tinieblas nos llamó, ¿a dónde? A su luz admirable. Amados, una vez más, cuando fuimos salvos, Dios nos llamó, sacándonos de las tinieblas para que entráramos en su luz. Por eso dice la palabra que somos hijos de luz. No dice que somos hijos de las tinieblas, hijos de luz. Para los que toman nota, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5. Mire, facilito. Primera carta del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 5, dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Amados, los que hacen cosas los que hacen las cosas mal, odian la luz, no soportan la luz, están cómodos en las tinieblas, están cómodos en la oscuridad, están cómodos donde no pueden aparentemente ser descubiertos. Por eso nuestro Señor dijo con claridad que esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Hablando de aquellos que le dieron la espalda al Señor, dice: los hombres amaron más, ¿qué cosa? Las tinieblas amaron más que a la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, este en cambio viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amados, cuando la luz brilla sobre la vida de un creyente, cuando la luz del Señor brilla sobre la vida de un hijo, de una hija de Dios, entonces se revela nuestra verdadera naturaleza. Sí, Señor. Es por eso que Pablo declara y dice: en otro tiempo, iglesia amada, en otro tiempo erais tinieblas. ¿Te das cuenta? Mas ahora sois luz en el Señor. Así que andad como hijos de luz. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque en otro tiempo, diga conmigo, otro tiempo, eso. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Efesios capítulo 5, versículo 8. Efesios capítulo 5, versículo 8. La luz produce vida, crecimiento. Esto sucede en el mundo natural. Donde hay luz, hay vida, hay crecimiento. Donde hay luz, uno aprecia la belleza. Pero el pecado, dice la palabra, que es oscuridad. Y la oscuridad y la luz no pueden existir en el mismo lugar. Si estamos andando en la luz, entonces, amados, se tienen que ir las tinieblas. Si nos mantenemos aferrados a ese pecado que tú conoces, si te aferras a ese pecado, si no lo queremos soltar, entonces la luz se va. ¿Por qué? Porque estamos aferrados a las tinieblas.
Entonces, si te das cuenta, en lo que respecta al pecado no hay término medio, no existe un área gris, plomiza, indefinida, no, o estás en la luz o estás en tinieblas. Preguntémonos cómo tratan los creyentes de ocultar sus pecados. En primer lugar, un creyente puede caer en este grave error, en este otro pecado. ¿Cómo un creyente puede tratar de ocultar sus pecados? ¿Sabe cómo? Diciendo mentiras. En primer lugar, les decimos mentiras a los demás. Primera de Juan 1:6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, nos mentimos a nosotros y tratamos de mentir al resto y no practicamos la verdad. El creyente trata de ocultar su pecado, bíblicamente hablando, ¿cómo? Diciendo mentiras. En otras palabras, queremos que nuestros amigos creyentes piensen que somos súper espirituales, así que mentimos en cuanto a nuestra vida y tratamos de impresionarlos de manera favorable. Queremos que piensen que estamos andando en la luz, aunque en realidad Dios sabe y cada creyente sabe que si hay pecado estamos andando en tinieblas. Una vez que uno comienza a mentir a los demás, tarde o temprano comienza a mentirse a sí mismo. Y nuestro pasaje trata precisamente acerca de esto. Versículo 8, por ejemplo. Lea, te repito, una vez que comienza a mentir a los demás, tarde o temprano el creyente comienza a mentirse a sí mismo. Y uno dice, no, pero ¿cómo es posible si es cristiano, si es creyente? La Biblia nos está advirtiendo, hermanos amados. Versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Ahora el problema no está en engañar a los demás, sino en engañarnos a nosotros mismos. Amados, es posible que un creyente viva en pecado y que aún así se convenza a sí mismo que todo está bien, que no hay ningún problema. Es más, dice, ¿cuál es el problema? Mi relación con el Señor es excelente. ¿A cuántos creyentes viven de esa forma? Que uno dice, pero ¿y cuándo se arrepiente, por favor? ¿Cuándo se arrepiente? ¿Cuándo deja su orgullo a un lado? Ahora, si es un hijo de Dios o una hija de Dios que ha caído en esta trampa de querer engañar a otros y engañarse a sí mismo, como que no pasa nada cuando hay pecado y está en tinieblas, pues bueno, ¿sabe qué? El Señor trata con sus hijos, ¿sí? Y es ahí cuando viene la corrección de parte de Dios. El Señor no le va a dejar sin disciplina. Es posible que el ejemplo clásico de lo que estamos hablando sea este famoso personaje del Antiguo Testamento, el rey David, ¿sí? En primer lugar, David deseó tener a Betsabé. Luego cometió literalmente adulterio. David, en vez de admitir abiertamente lo que había hecho, trató de ocultar su pecado. Intentó engañar al esposo de Betsabé, Urías Eteo. Lo hizo emborrachar. Y es más, David hizo que lo mataran ahí al frente del campo de batalla. David se mintió a sí mismo y trató de seguir cumpliendo con sus deberes reales de la manera acostumbrada, como si no hubiese pasado nada. Amados, la corrección de Dios, la disciplina del Señor. Y en la vida de David vemos que el profeta Natán, que sería como el capellán de la corte,
lo enfrentó con una situación hipotética, pero similar a la de David. Y David condenó al otro hombre, aunque él mismo no se sentía condenado en absoluto. ¿Te das cuenta? Mira, le dice el profeta Natán, aquí en el reino hay alguien que está abusando, está incluso robándose ovejas. Y hay una persona que apenas tiene una oveja y este hombre no tuvo consideración y se robó esa oveja. El tal hombre tiene que ser asesinado, dijo David. Natán le dijo, ese hombre eres tú. Amados, es que el principio está ahí. Una vez que comenzamos a mentirles a los demás, tal vez no pase mucho tiempo antes de que comencemos a mentirnos a nosotros mismos. Y es más, nos creamos nuestra propia mentira. Amados, la caída espiritual se hace aún peor. El paso siguiente no solo es tratar de mentir a los demás, no solamente es tratar de mentirnos a nosotros mismos, sino tratar de mentirle a Dios. Mire lo que dice, primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Nosotros mismos nos hemos hecho mentirosos y ahora tratamos de hacer mentiroso a Dios. Eso dice esta sección de la palabra. Contradecimos su palabra, la cual dice que todos pecaron y sostenemos que nosotros somos la excepción a la regla. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Aplicamos la palabra de Dios a los demás, pero nos cuesta aplicar la palabra de Dios a nosotros mismos. Nos sentamos en las reuniones, en la iglesia, o escuchamos estudios bíblicos, pero las enseñanzas bíblicas no nos tocan, no pasa nada en nuestro corazón. O sea, si ese es tu caso, mira cómo Dios te está hablando a través de este mensaje. Sí, tú dices, pero ya voy a la iglesia y no pasa nada, las canciones, no pasa nada en mi corazón, la prédica, más bien quiero que ya se acabe. Ten cuidado, ten cuidado. Es ahí cuando esta clase de creyente que va a ser corregido por Dios, disciplinado y tratado por el Señor, han alcanzado ese nivel bajo. Y cuando están en ese nivel bajo, son los típicos hermanos que critican a otros creyentes y dicen, ellos están mal. No, a veces el que está mal es uno. Y decimos, es que ellos son los hipócritas. No, muchas veces somos nosotros los hipócritas. Y es cuando han caído tan bajo, es ahí cuando se resisten duramente a aplicar la palabra de Dios a sus propias vidas. El cuadro inspirado por el Espíritu Santo que se da del corazón humano es ciertamente devastador, mis amados. Un creyente miente en cuanto a su comunión, lo leímos en el versículo 6, mentimos y no practicamos la verdad. Si andamos en tinieblas y decimos que tenemos comunión. En cuanto a su naturaleza, yo nunca podría hacer una cosa como esa, diría alguien. No, tengamos cuidado, hermanos. En cuanto a sus acciones, el pecado tiene una forma mortal de extenderse. En este momento debemos considerar un factor sumamente importante, iglesia, en nuestra experiencia de la vida verdadera. Ese factor es la honradez. Debemos aprender a ser honrados con nosotros mismos, honrados con los demás y honrados con Dios. Tenemos que aprender a ser honrados. Cuando estamos en luz, gloria a Dios. Y cuando hay tinieblas, amados, tenemos que aprender a reconocer. El pasaje que hemos visto describe a un creyente que está viviendo una vida no honrada. Es un falso. Está representando un papel, pero no está viviendo una vida genuina. No es sincero. Preguntamos,
y decimos, ¿qué pérdidas experimenta esta clase de persona? Por un lado pierde la palabra, deja de practicar la verdad, como lo leímos en el versículo 6. Deja de practicar la verdad, luego la verdad no está más en él y más tarde convierte la verdad en mentira. Una persona que vive una mentira pierde la palabra. El primer síntoma de andar en tinieblas es la pérdida de la bendición que proviene de la Biblia. Uno no puede leer la palabra obteniendo de ella los verdaderos beneficios mientras está andando en la oscuridad. Pero una persona honrada, o mejor dicho, una persona no honrada, pierde algo más, pierde su comunión con Dios y pierde su comunión con el pueblo de Dios. Como resultado de ello, la oración se convierte en un formalismo vacío, la adoración en una rutina aburrida. Comienza a criticar a los otros creyentes y deja de asistir a la iglesia. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas, mis amados? Por ejemplo, un esposo que está alejado de Dios y está andando en oscuridad espiritual, fuera de la comunión con Dios, jamás puede disfrutar de comunión plena con su esposa, la cual está andando en la luz. La pareja puede tener compañerismo de manera superficial, pero es imposible que tenga verdadera comunión espiritual. Amados, voy terminando. Esta imposibilidad de compartir experiencias espirituales provoca muchos problemas personales en el hogar, en la iglesia, donde vaya. Un grupo de miembros de una iglesia, escuche esta anécdota. Un grupo de miembros de una iglesia estaba hablando acerca del nuevo pastor. Por alguna razón dijo un hombre, no me siento realmente cómodo con el nuevo pastor. Creo que es un buen hombre, sin nada malo de qué acusarle, pero parece como si algo interpusiese entre nosotros. Otro miembro que estaba en el grupo respondió, sí, creo que sé a lo que te refieres. Yo tenía el mismo problema con él, pero ahora ya no lo tengo más. El pastor y yo tenemos una gran amistad y tenemos una gran comunión. ¿Qué hizo para él mejorar las cosas? Él no hizo nada. Fui yo quien cambió, dijo esta segunda persona. Decidí ser abierto y recto en cuanto a las cosas con este nuevo pastor. ¿Ves? No hay más sospechas, no hay más distanciamiento. Amados, uno de los problemas del mentiroso es que la tarea de mantener un registro de todas nuestras mentiras y falsedades ocupa todo el tiempo. Abraham Lincoln solía decir que si un hombre va a ser mentiroso, más vale que tenga buena memoria. Cuando una persona gasta toda su energía fingiendo, actuando, no le queda nada para estar viviendo y la vida se torna en algo superficial y sin sentido. Una persona que finge no solo se evade de la realidad, sino que deja de crecer. Su verdadero yo es sofocado por el falso yo. Es de sorprenderse que Dios diga, el que encubre sus pecados no prosperará. David trató de encubrir su pecado y eso le costó su salud. Salmo 32, versículo 3 y 4. Porque él trató de ocultar, ¿qué cosa? Su pecado. ¿Cómo le pasó la factura? A través de la enfermedad, su salud. Mire lo que dice Salmo 32, versículo 3 y 4. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Su gozo, su familia y casi su reino fue afectado. Amados, si queremos disfrutar de la vida que es verdadera en el Señor, en el Evangelio, entonces nunca debemos tratar de ocultar nuestros pecados. ¿Qué debemos hacer? Debemos
Y este es el tema para la siguiente lección. Yo le dije, podemos tratar de ocultar nuestros pecados, pero ¿qué debemos hacer? Debemos confesar nuestros pecados. Amado Señor, gracias por la exposición de tu palabra y que tú nos enseñes en esta noche, Señor, que no podemos engañar a los demás, que no podemos engañarnos a nosotros mismos, que no podemos engañarte a ti sin que no hayan consecuencias. Si decimos que tenemos comunión contigo y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no hemos pecado, a ti te hacemos mentiroso y tu palabra no está en nosotros. Señor, guarda esta verdad en lo más profundo de nuestro corazón y que podamos ser honrados, sinceros contigo. Que aprendamos a confesar nuestros pecados. Señor, esta palabra queda guardada y tu bendición sea sobre este tu pueblo, en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, amados. Este fue un discipulado en línea de la Iglesia Cristiana Dios es Fiel. Esperamos que este tiempo haya sido de edificación para su vida. Gracias por habernos acompañado y por compartir este mensaje con otros. Si necesita ayuda o más información, no dude en contactarnos. Será para nosotros un privilegio servirlos. Dios los bendiga.